Hola a todos, soy el Dr. Apari y si estás viendo este video es porque tu piel te está diciendo algo. ¿Tienes picazón en la piel? ¿Tienes ronchas que aparecen y desaparecen sin motivo aparente? Hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber para que puedas entender lo que podría estar pasándote. Desde las enfermedades más comunes hasta las enfermedades que nadie te cuenta. Y al final del video te diré cómo puedes tratarlo sin poner en riesgo tu salud. Así que si quieres eliminar la picazón y esas ronchas, no te vayas. Este video puede cambiar tu piel. Y ya que estás aquí, no te olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. La picazón o prurito es uno de los motivos más comunes de consulta en dermatología. Puede parecer algo leve, pero en muchos casos interfiere con el sueño, el trabajo y hasta con la vida social. Y lo peor, muchas veces no sabes por qué te pasa. A continuación te doy las razones más comunes que causan picazón y ronchas en el cuerpo. Tenemos primero la urticaria aguda, esa afección que causa la presencia de ronchas rojizas en la piel asociado a mucha comezón, que generalmente suelen desaparecer en menos de 24 horas. También las alergias por contacto. Alergia por contacto, cremas, perfumes, detergentes e incluso metales en la ropa. Parásitos intestinales, los oxíoros o lombrices podrían causar picazón durante las noches. Problemas internos como los del hígado, la tiroides y el riñón o incluso enfermedades malignas. Algunas personas piensan que esta picazón o presencia de ronchas simplemente es por la presencia de calor o sudor, pero muchas veces la causa está en el interior de su organismo. Por ejemplo, un joven mencionó que tenía mucha comezón a nivel del cuello y de la espalda sin la presencia de ninguna lesión. Al final terminó siendo una enfermedad tiroidea. Entonces, cuando hablamos de picazón, lo primero es no ignorarla. La urticaria es una reacción alérgica en la piel que se caracteriza por la presencia de ronchas rojizas, elevadas, las cuales van a migrar a diferentes lugares y que suelen desaparecer en menos de 24 horas y que causan mucha comezón. Si has comido mariscos, has probado un nuevo medicamento o has estado estresado y te aparecieron ronchas, probablemente se trate de una urticaria. Cuando estas ronchas duran menos de 6 semanas es cuando hablamos de una urticaria aguda. Pero si ya lleva más de 6 semanas con la presencia de ronchas que aparecen y desaparecen, probablemente estemos ante una urticaria crónica. Esto requiere evaluación porque en muchos casos no se encuentra la causa y hay que controlar los síntomas y controlar los disparadores. Te cuento un caso, una señora de 42 años que me consultó acerca de la presencia de ronchas en su cuerpo cada vez que hacía ejercicios. Pensaba que era por el sudor, pero no, se trataba de una urticaria colinérgica, la cual se desencadenaba por el aumento de la temperatura corporal. Solo mejoró cuando empezó con antihistamínicos diarios y cambió su rutina de ejercicios por caminatas suaves. Ahora, si tienes picazón y no ves ronchas, también podrían haber razones médicas importantes. Colestasis, cuando el hígado no drena bien la bilis. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Los cambios hormonales afectan la piel. Insuficiencia renal crónica. En muchos pacientes, esta enfermedad les causa resequedad de la piel, causándoles mucha comezón. Cánceres hematológicos como el linfoma de Hodgkin. Pueden causar prurito generalizado como síntoma temprano. Y hay más, por ejemplo, la neuropatía diabética podría causar picazón localizada, sin lesión visible, especialmente a nivel de las extremidades. En la consulta a veces me dicen: doctor, me pica mucho la piel, pero no veo ninguna lesión. Solo cuando me rasco noto la presencia de moretones. En esos casos hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que podría estar causándola. Si la picazón es intensa y empeora en las noches y no ves una causa externa, consulta. No es normal vivir rascándose todo el día. La sarna o escabiosis es una infección de la piel, la cual es generada por un ácaro microscópico, el Sarcoptes scabiei. Provoca picazón intensa, sobre todo en las noches. Se contagia por contacto directo y suele afectar los dedos de las manos, las muñecas, las axilas, a nivel del abdomen y a nivel de la zona genital. Síntoma clásico, picazón que empeora al acostarse.
Si te rascas de noche, revisa tu piel o consulta. El tratamiento es sencillo, pero hay que tratar a toda la familia. He visto muchos casos donde las personas se tratan solas, pero no tratan a sus parejas o a sus hijos. Esto trae como resultado una reinfección. Cuando se da la misma, se tienen que tratar todos los miembros de la familia. Puesto 8. Los tumores óseos o sinoviales. Aunque poco frecuentes, los tumores óseos como el osteosarcoma o tumores sinoviales podrían causar dolor de rodilla persistente, en especial en adolescentes y adultos jóvenes. Uno de los peores errores que veo en las pacientes que tienen esta afectación es que se automedican. Usan antihistamínicos, cremas con corticoides, remedios naturales y hasta antibióticos sin receta. Cuidado, algunas cremas pueden empeorar tu piel, producir estrías, despigmentación o daño permanente. Y en casos graves enmascaran enfermedades como el lupus, psoriasis o linfomas cutáneos. Siempre consulta con un profesional. Y si el video te está gustando, no te olvides suscribirte y darle like al mismo. Soy el Dr. Apari, difundiendo educación en salud a todo el mundo. El tratamiento va a depender de la causa, pero te dejo 3 principios básicos que deberías hacer si tienes estas molestias. Identifica y evita el disparador. Puede ser un alimento, medicamento, el frío o incluso el estrés. Usa antihistamínicos correctamente. Los de segunda generación como la loratadina, la cetiricina o la fexofenidina son eficaces y seguros. Hidratación intensa. La piel seca pica. Usa emolientes humectantes de la piel, sin perfumes. Consejo adicional: evita duchas muy calientes y prolongadas. El agua caliente elimina los aceites naturales de tu piel y eso aumenta la resequedad. Y recuerda, si ya probaste de todo y no te funciona, escríbeme, estoy atendiendo consultas virtuales y te puedo orientar personalmente. La consulta cuesta solo $12 y consiste en un diagnóstico y tratamiento. No normalices vivir con picazón. Si tu piel está hablándote, escúchala. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por ver el video, espero que te puedas unir a esta comunidad. Dr. Apari, difundiendo educación en salud a todo el mundo. Hasta pronto.